Saludos, estimados amigos. Aquí estoy presentando una de las charlas más interesantes que yo proveo, donde me gusta discutir el concepto básico de mis libros, que nuestro universo es como un salón de clases que nos prepara para pasar al examen final. Y la manera que aprendemos en este proceso es a través del ensayo y error en un viaje de descubrimiento, autodescubrimiento de lo que aprendemos por nuestros errores. Es bien importante ese concepto que lo tengan claro. Aquí en esta laminilla está un concepto bien importante. Recuerden que el universo se dice que aparece o se crea por una gran explosión que llaman el Big Bang. Y esa gran explosión que aparece súbitamente de la nada, que no sabemos cómo ocurre, yo la describo como una gran explosión de amor. Porque lo que ocurre es que el universo en su estado potencial, en la vacidad, en la falta de conciencia, está deseoso de explotar y compartir el conocimiento que había obtenido en experiencias previas o multiversos previos. Los universos son continuamente, acaban, se destruyen, reempiezan de nuevo. Es un continuo explotar de conocimiento y reservar el conocimiento. Así que es una gran explosión de amor. Seguimos. Dentro de esta explosión mágica, los primeros exploradores, cuando empiezan los individuos que somos parte, empiezan a tomar conciencia o despiertan del proceso, encuentran que todo está desordenado, no hay orden. Y lo primero que tratamos de hacer es tratar de ordenar ese universo en que empezamos a descubrir. Imagínense ustedes empezando, debe ser como el recién nacido que sale de, la, de parto de su madre, sale para afuera y está empezando a aprender a ver qué es la vida. No entiende. Y ese es el proceso de la vida, pero así mismo nacemos en conciencia de estas explosiones de amor. Dice, ¿dónde está ese concepto holográfico? En la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso en Génesis. Entonces uno se pregunta, ¿no es la soledad de esa experiencia que hace que el acto creativo aparezca? Pregunto. Seguimos. Entonces, ¿cómo vamos descubriendo? ¿Y cómo vamos aprendiendo a entender el universo en que acaba de explotar? Podemos decir que previamente estábamos en un sueño virtual y ahora, después de la explosión, estamos despertando, estirando nuestro cuerpo, mirando alrededor a entender dónde estamos. Primero tengo que tener referencia, si me recuerdo de dónde yo me dormí, pues puedo entender. Pero si a veces nos despertamos en un lugar diferente, que estamos acostumbrados, nos sentimos desorientados cuando estamos visitando a un amigo, en otra casa, en vacaciones, porque no sabemos dónde estamos, no reconocemos el ambiente. Al despertar y empezar a recorrer este universo en la habitación que estamos, empezamos a encontrar cosas y a descubrir objetos. Ese fenómeno de descubrir es lo que ocurre en esta experiencia de esta nueva explosión universal, donde tenemos que ir buscando, nombrando e identificando el universo. Eso es lo que estamos haciendo en este planeta. Y entonces, ese descubrimiento tiene unas características que vamos a discutir más adelante, que tenemos que hacerlo en una manera colectiva, individual, porque lo que yo aprendo, cuando voy descubriendo, tengo que archivarlo, guardarlo y compartirlo con otros exploradores que están en otras áreas. Y estamos caminando por este planeta en diferentes formatos y al final nos tenemos que encontrar.
llevar nuestros archivos y compartir este conocimiento, porque si no, no vamos a disfrutar organizadamente de esta experiencia. Podemos decir que nuestra mente o nuestra conciencia es como un espejo mágico. Me gusta como un espejo mágico donde vamos descubriendo toda esa sabiduría aprendida que estaba antes del Big Bang. Y al descubrir debemos tener la conciencia de que todo lo descubierto es nuestro y no mío. Porque el poder compartir esa experiencia es lo que genera interdependencia o sentido de ser una colectividad o un planeta lleno de amor. Porque el propósito del descubrimiento es compartirlo para todos y para el beneficio de todos nuestros seres que vivimos en esta tierra, estos hijos de Dios que vivimos como hijos del hombre. Es importante compartir en el proceso. Vamos a seguir. ¿Cuál es el plan de estudio? El plan de estudio para poder llevar a cabo la experiencia universal en la escuela de la vida se prepara sobre la marcha. El camino se hace al andar y la sabiduría se hace al errar. Repito, el camino se hace andando y la sabiduría se hace errando, al errar. Si no erramos, no aprendemos y no corregimos, no podemos corregirlo. En esta escuela universal, el aprendizaje va a depender de la capacidad individual de cada estudiante. Y entonces hay un esquema donde todos los que estamos explorando este planeta, estamos en diferentes niveles de aprendizaje. Vamos a decir como una escuela, algunos están en pre-kinder, en primero, intermedio, high school y posgraduado. Entonces, aprendemos de acuerdo a nuestra capacidad y nos enseñamos mutuamente lo que hemos aprendido por nuestros errores con lo que vienen detrás de nosotros, que están ascendiendo, que pasamos por esa experiencia y nosotros por compasión y entendimiento lo vamos a ayudar en el proceso de aprendizaje. Igual que nosotros aprendemos de los que más adelantados ya están en el proceso del camino del conocimiento y nos enseñan a nosotros de la misma manera porque ellos aprendieron. Esa es la escuela de la vida. Discípulos y maestros somos todos. No hay un gran profesor. Todos aprendemos según nuestra capacidad. Eso es bien importante en la escuela de la vida. No estamos en el mismo nivel de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tenemos si queremos entrar a la escuela y pasar de grado en grado y progresar para entonces coger el examen final? Vamos a decir cuáles son. Primero tenemos que tener libre albedrío y tenemos que usar la ley de causa y efecto, porque en este currículo la única manera de aprender es tratando y cometiendo errores. Porque el aprender siempre es buscar, tratar y cometer errores y corregirlos. Cometer errores y corregirlos. Entonces, si no tenemos el libre albedrío, no podemos tomar la decisión. Si no entendemos la ley de causa y efecto, que el efecto será proporcional a la causa, y aprendemos por los resultados de nuestros errores, entonces no vamos a aprender. Para tener éxito, la clave del éxito en esta escuela es que todos tenemos, los estudiantes, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con otros seres que nos acompañan. Porque como sabemos que vamos a cometer errores, no podemos guiarnos hacia el estado de perfección, no podemos frustrarnos, porque todos vamos a aprender a un ritmo potencial, depende de nuestras capacidades. Y le dije que vamos a compartir la experiencia y ayudar a otros en el proceso de aprendizaje para que ellos progresen con nosotros. Así que no podemos frustrarnos, no podemos exigirnos tanto, tenemos que ser pacientes con nosotros, comprensivos con otros seres humanos y siendo empáticos con otros, en empatía, cuando vemos a otros sufriendo,
pasando por el proceso de aprendizaje en sufrimiento a nosotros, nos recordamos que también nos pasó a nosotros, vamos y le damos una manita para ayudarlo en su proceso de aprendizaje. Por eso es que esto es una escuela universal de aprendizaje, porque yo le dije que somos ciclos de transformación de multiversos, donde vamos aprendiendo de universo a universo y de planeta en planeta y de grado en grado, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué preguntas son las preguntas claves que vamos a contestarnos al caminar por esta escuela universal? Primero es, la pregunta que hemos contestarnos es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a contestarnos esa pregunta. Voy a dar mi opinión, lo que yo he aprendido. Ustedes pueden aprender, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo totalmente. Dice que yo aprendí que quiénes somos. Nosotros somos seres de luz con innumerables manifestaciones dimensionales de los diferentes matices de amor y vida. Seres de luz con manifestaciones infinitas de diferentes matices de amor y vida. Eso son variaciones. Somos como notas musicales. Y las notas musicales no son idénticas, pero todas hacen una melodía, aunque no sean idénticas. Ninguna experiencia experimentada es mejor o peor que la otra o innecesaria. Todo lo que pasa en nuestra vida es una fuente de aprendizaje. No se pierde el tiempo, eso no existe. El perder el tiempo no existe en esta escuela. Aquí todo lo que hacemos se aprovecha. Esto entonces nos permite seguir haciendo uso del libre albedrío de una manera corresponsable para ayudar a ser co-creadores en el concepto de la vida. Pero tenemos que ser responsables, aprender de los errores, no cometerlos nuevamente y compartir nuestras experiencias con otros que caminan en este mismo proceso. La próxima pregunta es ¿de dónde venimos? Dice aquí, o yo digo, somos los hijos de la gran explosión de amor. ¿Se recuerda? De donde nació el universo entero. Nosotros todos vinimos de aquella gran explosión del Big Bang de amor. Ahí estamos todos mezcladitos, pero no estamos conscientes que estamos ahí todavía. Pero debemos reconocer que llevamos un linaje común como hijos de Dios. Ese es el linaje que yo discuto, que lo pueden encontrar en mi YouTube aquí. Los dos linajes, vean esa discusión en detalle. Y este linaje común que nos une en una matriz o madeja interminable material que somos los hijos del hombre. El Hijo de Dios vive en la materia, en el mundo del tiempo y el espacio como hijos del hombre. Y estamos entrelazados. El Hijo de Dios, el alma y el espíritu vive dentro del cuerpo humano. La diferencia es que el cuerpo humano tiene un principio y fin y tiene las experiencias del sufrimiento. Y esto nos permite que participemos en esta co-creación. Somos co-creadores infinitas con una actitud de corresponsabilidad. Uno para todos y todos para uno, que siempre se basa en que todos tengamos la intención amorosa de nosotros, nuestra, y no exclusiva, egoísta, mía. Debemos sentirnos, esta es nuestra creación y no mi creación, porque entonces nos separamos y nos olvidamos quiénes somos y de dónde venimos. Esto lo vamos a seguir discutiendo. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Que eso es lo que tenemos que recordar siempre, eso es lo que yo enfatizo. Nosotros volvemos de nuevo a la fuente de nuestra creación, de aquel punto del Big Bang que ocurría antes de explotar, que es nuestro hogar. Nuestro viaje nos llevará de regreso a nuestro origen si recordamos de dónde vinimos, pero es importante, si no recuerdo quién soy y de dónde vengo,
no vamos a encontrar el camino de regreso. Tenemos que recordarnos que somos hijos de Dios. Tenemos que recordarnos que somos hijos de Dios. Seguimos. Esto o esta experiencia del sufrimiento nace de la ley de la causa y efecto y la intención detrás de ella. La ley de la causa y efecto y la intención de ella. Yo le llamo a esta ley la ley del amor. Cuando Jesús dice lo que le hagas a uno de los míos, me lo haces a mí, es una retribución automática. Porque estamos todos afectándonos cuando yo afecto a una de las partes de mi ser. Esa es la verdadera comunión. Y el libre albedrío que tenemos, sí, tenemos derecho de hacer lo que queremos, lo que nos da la gana, dentro del contexto que tenemos que vivir con las consecuencias que salen de esa acción. O sea, si yo tengo libre albedrío, tengo que vivir con el resultado de mi acción. Y si mi acción es egoísta, va a tener un resultado diferente si es una acción de amor comunal interdependiente. La intención correcta siempre, la intención, lo que yo quiero hacer es que debe ser inclusiva, incluye a todas las partes como que somos una sola unidad. Y esto lo llaman el efecto holográfico. Para mí es una comunión. Dice Jesús, lo que le hagas a uno de los míos, me lo haces a mí. Entonces, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es la ley de oro. Seguimos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el sufrimiento, que tanto nos extraña porque sufrimos en este planeta, y un poquito más de la ley de causa y efecto y la intención. Aquí vamos a hablar de las emociones. Las emociones, cuando están dirigidas como una acción individual y egoísta o generada por el ego, genera sufrimiento para nosotros o para otros. Porque las acciones egoístas, vamos a ver que el egoísmo nace del ego y el ego es una co-creación humana que nosotros tratamos de hacer para sustituir a Dios. Fíjense lo que hacemos. El ego es una creación humana que nosotros hacemos para sustituir a Dios. Pero ese Dios no funciona bien. Porque sí que por las reglas del mundo y no por las reglas del espíritu. Así que esa acción, el ego nos lleva por el camino del egoísmo, el individualismo. Tú primero y ellos después. Y eso llena el sufrimiento. Entonces, si no aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones como que son nuestra responsabilidad, entonces se convierten en sufrimiento. Sufrimiento. Pero si yo las acepto que son mi responsabilidad y busco el significado de enseñanza de ellas, yo entonces las convierto en lecciones de amor. Así que toda experiencia de sufrimiento que yo acepto, que yo las creé, me van a dar una enseñanza porque no voy a repetirlas de nuevo porque me siento responsable de ese proceso. Si nuestra sabiduría interior es la que guía este proceso y siempre es inclusiva y universal en sus metas, nos va a llevar a llenar de paz, armonía y felicidad. Como decían los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Seguimos hablando un poquito del sufrimiento. Las intenciones egoístas son exclusivas, son aparte para un grupo, le brindan placer a los que las produce y quizás algunos relacionados a la persona que las hace, pero puede crear sufrimiento inconsciente o conscientemente en los que están alrededor que son excluidos de esa experiencia. Los clubes especiales, las secciones especiales, la parte monetaria, si excluimos a otros, los ricos van a excluir a los pobres y los pobres van a pagar las consecuencias. Así que cuando somos exclusivos, vamos a crear sufrimiento en aquellos que estamos excluyendo. Y recuerden que entonces esos seres no van a estar muy contentos con nosotros. Entonces tenemos que cuidar de sus reacciones. Eso es de los casos más frecuentes de las guerras.
Entonces, tenemos que cada día ser más interdependientes, menos independientes y menos codependientes. Yo he dicho que vamos por el proceso del niño, es codependiente con su madre al principio, porque no puede ser independiente. La madre lo va a enseñar a ser más independiente hasta que se convierte en un adulto y se va de su casa y él empieza su proceso en independencia. Pero luego él tiene que aprender a convivir en interdependencia con su familia, con sus seres queridos y con todo lo que comparten en el planeta. Y la interdependencia es el proceso final del amor, donde todos reconocemos nuestro linaje como hijos de Dios. Seguimos para la próxima charla, la próxima laminilla, con más sufrimiento. Y es interesante que el sufrimiento es lo que nos despierta a la conciencia de la empatía con otros. Cuando nosotros vemos a otra persona que ha pasado por los procesos de sufrimiento de nosotros, tenemos mucho más entendimiento y empatía. Por eso dicen que un exalcohólico es el mejor para ayudar a un alcohólico, un exadicto es el mejor para ayudar a un adicto. Todo es un proceso de empatía. Y esa empatía nos une para ayudarnos mutuamente. Así que el sufrimiento nos va despertando nuestra sensibilidad. Yo digo que son como los cocotazos que nos dan nuestros padres y los fuetazos y los chancletazos que nos daban nuestros padres y madres para que rectificamos el proceso. Y así vamos corrigiendo, aprendiendo de eso, aunque nos doliera en un proceso. Todo este proceso lleva a un entendimiento bien importante. Y ese entendimiento se llama el código del perdón. Y el perdón es el entendimiento que nadie está libre de pecado, que nadie está libre de cometer errores. Y que tenemos que recordarnos que lo que vemos alrededor mirando la paja en el ojo de otros, lo hemos tenido nosotros. Y con ese entendimiento entonces nosotros nos perdonamos nuestros errores y ayudamos a otros a entender sus errores sin la acumulación de culpa innecesariamente. Recuerden que la culpa es uno de los procesos más difíciles de uno eliminar. Yo digo siempre que el peso más difícil de perder, el peso más difícil de perder es la culpa, el peso de la culpa. Recuerden eso. Se lo discuto en otra. Aquí tienen mis experiencias de los libros en que yo compartí mis colgadas, mis fracasos en la escuela de la vida y el origen de algunos de mis libros de trilogía. Aquí está Espiritualidad 101 para los colgados en la escuela de la vida, Espiritualidad 103 la clave del perdón, Espiritualidad 1.2 para los desconectados en la escuela de la vida. Vamos a seguir para aprender un poquito de ello. El próximo es Reflexiones en mi espejo mágico, que es uno de mis libros favoritos, porque saca 52 frases que yo las estoy discutiendo aquí en YouTube, de diferentes, vienen de mi mente. Mi espejo mágico es mi mente, y esas frases yo las comparto con lo que he aprendido de ellas, que están en mi libro. Así que este librito lo recomiendo, muy bueno para el público en general. Y aquí está Espiritualidad 201, en inglés dice Spirituality 201. Es descubriendo nuestro sanador interior. Es un libro bien sencillo. Nos lleva por el camino de lo terapéutico, del tratar, de uno tratar de ayudar a otros seres humanos que están enfermos. Está dirigido mayormente a individuos que se dedican a terapias. Lo puede aprender todo el mundo. Y aquí yo hago mucho énfasis en el concepto de la intención y la motivación y la fe en el proceso de la sanación. Es un libro muy bueno, lo recomiendo. Y entonces aquí vamos a discutir un poquito más en detalle. Aquí estoy hablando de Espiritual 101 para colgados en la escuela de la vida. Aquí dice este libro, enfatiza que cada fracaso da lugar siempre a un proceso de aprendizaje. No existe nada que no aprendamos de él, que permite que reestructuremos nuestro plan de estudios para el futuro
para seguir tomando las pruebas hasta que aprendamos la lección. Entonces, lo uno es que, aunque te cuelgues, en esta escuela no te votan y no te niegan de coger exámenes. Siempre te permiten coger los exámenes, pero tienes que vivir las consecuencias, los errores de tus colgadas y tu sufrimiento. Y el sufrimiento te ayuda, pero en esta escuela nunca te dejan, te permiten coger los exámenes siempre. Entonces, los sufrimientos y las colgadas en esta escuela no son creadas por profesores o supervisores o principales, son hechas por la ley del amor, que es la que me lleva a corregir mis errores y aprender de ellos. Entonces aquí pasamos a la espiritualidad 1.2 para los desconectados de la escuela de la vida. Y aquí este es un libro bien interesante porque le va a gustar a los jóvenes cibernéticos, porque es un lenguaje que habla de lo mismo que el 101, pero está hablando de cibernético, programas, errores virales, contaminaciones, donde los virus son nuestras emociones que nos contaminan, y es un formato de estilo que les va a ayudar mucho a los más jovencitos que no siguen la tradición religiosa, pero es un libro que enseña cómo volver a conectarnos después que nos desconectamos. El 103 es el libro que más yo retengo en mi corazón, el proceso mío, el más de más importante, porque es un viaje donde yo comparto mi viaje de experiencia humana a través de las diferentes fases de mi vida, de mis errores, de mis procesos, y cómo yo he ido poco a poco autosanando la culpa que yo generé de los errores que yo cometí. Y ese proceso de sanación yo lo comparto en este libro. Es muy bonito, es un libro intenso, tiene que dedicarse a leerlo, no es fácil de leer, pero los enseña a borrar la transformación, el espejo mágico. El perdón es el Windex que usamos para limpiar el espejo mágico de esa distorsión que nos hace ver con poco amor como monstruos o como dragones en esa reflexión. No nos vemos con amor en el espejo mágico si no usamos el perdón para limpiar todas esas distorsiones que hemos hecho con nuestras emociones. Seguimos con este concepto. Aquí en este libro entro por primera vez en el archivo de cómo se archiva lo bueno y lo malo de nuestras acciones. En el archivo, como libro de la vida, como ahora en los libros religiosos, ocurre en nuestro ADN, en nuestro código genético, ADN o cromosoma. Yo digo que ahí está guardado la historia de nuestra vida y de nuestros antepasados. Todo se guarda ahí. Todo pecadito, todo error se acumula y después tiene unas consecuencias que salen por ahí. De eso lo hablamos, es un tema bien interesante. Ahí empiezo a hablar del concepto de epigenética también y cómo el perdón nos ayuda a hacer esto. Entonces, hablamos un poquito qué es la espiritualidad, mi interpretación versus la religiosidad. Hay una diferencia. Las religiones pueden separarlo. Nos dividen en grupos, en religiones, en conceptos. Eh, la espiritualidad nos une porque reconocemos nuestro linaje común como hijos de Dios y nos encuentra y nos une a un solo concepto que no es religioso. Aquí dice, la espiritualidad se presenta espontáneamente y gradualmente mientras nos esforzamos para humanizar nuestro espíritu y espiritualizar nuestro cuerpo. Es la unión entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre en esa paz y armonía donde realizamos que todos somos uno. Esa es la comunión. Esto germina de manera natural de los retoños ocultos de la empatía, compasión y fraternidad que se encuentran de nuestra semilla arquetípica como un tesoro sin descubrir desde el principio del tiempo. Es un tesoro que tenemos que descubrir. Está dentro de nosotros. Y en ese proceso es que podemos progresar. Este es el estado no dirigido intencionalmente
de conocimiento donde vemos el universo a través de los ojos del Espíritu. Es importante, aprendemos a mirar el universo a través de los ojos del Espíritu, es como Dios nos ve o como nos vería en ese concepto que solo puede ver amor en nosotros. Y este es el objetivo final de nuestro viaje interno de autodescubrimiento. Es aprender a vernos en amor en todos nosotros. Entonces así podemos sentirnos parte de la experiencia. Entonces aprendemos a vivir como seres sabios, porque aprendemos a vivir con los pies en la tierra, pero los ojos siempre en el cielo de donde vinimos. Así que los pies en la tierra, pero los ojos recordando de donde venimos. Esa es la experiencia del gran sabio. Vamos para esta parte, estamos casi acabando. Es la soledad, la infelicidad y el origen del ego. Y la soledad viene de desconectarnos del proceso de donde vinimos. Simplemente al desconectarnos, olvidando de dónde vinimos, se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios, seres de luz. Entonces nos recordamos y enfocamos en las reglas del Hijo del Hombre. Y aquí aparece el ego y la soledad. El ego aparece como el nuevo Dios que nos rige por las reglas del hombre, y la soledad porque nunca se nos siente nutrido, nuestro espíritu se siente vacío. Y la soledad es un vacío existencial de amor y de espiritualidad que no lo llena nada del mundo material. No hay nada del mundo material que llene el vacío espiritual. Solamente lo llena recordándonos quiénes somos y que dentro de nosotros siempre ha estado con nosotros el Hijo de Dios, el Espíritu y el amor del principio del universo. Y los otros es ficticio. Y aquí una buena, para que vean cómo ocurre esto, desconexión nos lleva a la soledad nos lleva a la infelicidad, se crea un vacío, entonces el ego aparece que nos genera el sufrimiento porque nos enseña cómo llenar nuestro vacío con cosas materiales, con dinero, con placeres mundanos, con droga, con lo que sea. Entonces el ego nos lleva a rellenar algo que nunca puede llenar ese vacío. Y el vacío se llena reconociendo que dentro de nosotros siempre ha estado el amor del principio de la creación. Entonces buscamos el tesoro en el corazón de nuestro ser. Dice aquí, la solución es recordar toda la sabiduría programada ya en nuestro ADN espiritual. Recuerda que yo le dije el cromosoma. Eso es ahí está el archivo de nuestra vida, el libro de la vida. Entonces tenemos que recordar nuestro linaje compartido de la luz y nuestro propósito común de descubrir todas las cualidades inherentes en nuestro conocimiento. Es que estamos aquí para descubrir la bella creación que el universo hizo con su Big Bang y estas cualidades que estamos buscando, que están innatas en nosotros, que solamente vamos a descubrirlas como tesoro, son amor, paciencia y compasión. Amor, paciencia y compasión que genera el código de perdón, que abrirá las puertas de todos los secretos, el camino a nuestro origen. El perdón, el código de perdón es lo que va a abrir la puerta de todos los secretos y el camino de regreso a nuestro origen. Y así me despido de ustedes deseándoles mucho éxito en su viaje de regreso. Gracias por acompañarles. Esta charlita la tienen que oír varias veces, verla, porque tiene mucho significado. Gracias y hasta la próxima vez. Nos vemos.